Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. ¿Cuántos anhelamos que nuestros hogares permanezcan hasta que la muerte nos separe? Levánteme su mano. Ese es el propósito del matrimonio. A veces se quiebra el propósito en el intermedio, pero eso ya es cuestión de corazón de hombre, no voluntad de Dios. Porque dice la Biblia que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Pero lo que Dios no unió, seguramente sí lo podrá separar el hombre. Entonces, una de las cosas muy importantes, amado hermano, es el examinar hoy, en esta mañana, si mi casa no está siendo edificada sobre la mezcla. Buscando de Dios, pero moviéndonos, me tolera un poquito de locura, moviéndonos con las mañas del mundo. Uno piensa que nadie lo ve, pero el ojo de Dios lo ve a uno en todo lugar. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver nosotros es que existen casas que son edificadas con materiales fangosos, materiales contaminados, materiales inestables, que son inseguros porque son el producto de la mezcla de lo que es de Dios con lo que es del mundo. El hermano lindo, ¿verdad?, que sirve en su iglesia, muy precioso, muy devoto en su servicio al Señor, una excelente persona interrelacionada en su familia, pero cuando vemos es una persona que mezcla el evangelio con las cosas del mundo. Domingo en la iglesia, pero entre semana le gusta echarse sus. Aquí no, en algunos otros lugares. O le gusta estar en medio del servicio, pastor, qué rica la gloria. Pero cuando salen ya a trabajar de semana, de lunes a viernes, amado hermano, son una mezcla completa. Con el radio en el carro a todo volumen con música del mundo. Hoy me tocó viajar y hacer gira aquí por tierra caliente. Hombre, cargo la garganta seca, aunque sea con... Usted sabe de qué yo le estoy hablando, ¿verdad? Mezcla. En la casa, todo en santa paz de Dios, pero nada más arranco el carro y me voy de gira. Amado hermano, irreconocible, mezcla. Todo aquello que implique mezcla en nuestros hogares nos habla de casas construidas con barro. El barro es juntar la tierra del mundo con el agua de la palabra. Mezclan. Mire qué tremendo, porque cuando vamos al contexto de la palabra, entendemos que el agua tipifica diferentes elementos en Dios. El agua puede ser una figura de la palabra de Dios. El agua puede ser figura de la corriente del fluir del Espíritu Santo, pero que de una manera mal administrada en nuestros hogares termina siendo el producto de una hipocresía religiosa vivida en nuestros hogares. Y cuando este tipo de situaciones o mezclas se presentan y yo no le pongo atención, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, amado hermano, de que venga algún problema financiero o que venga algún problema de casa, un problema legal, un problema con nuestros hijos, un problema con nuestra esposa, para que el hogar colapse. ¿Por qué? Porque el barro, la mezcla, dice la Biblia, que no es tolerable por parte de Dios. Entonces, el ser cristiano y moverme bajo las mezclas del mundo, mezclando lo santo y lo puro del agua, de la palabra, de la unción, con la tierra mundana, va a producir una mezcla que se llama barro, que muy probablemente le va a permitir mantenerse con el cónyuge a la par durante mucho tiempo,
pero que tarde o temprano dice la Biblia que Jehová abomina las mezclas. Es cuestión de tiempo que un hogar que vive mezclando lo santo de Dios con las cosas del mundo colapse. ¿Por qué? Porque no hay cimiento, porque no hay fundamento. Entonces, cuando en mi hogar yo tolero varón de Dios o varona de Dios, cuando tú toleras las mezclas en medio de tu hogar, es cuestión de tiempo que el hogar colapse. Ahí viene mi amor, ya viene de trabajar, la amada esposa, ¿verdad? Y pues aquel pobrecito viene de trabajar toda la semana, lo recibo muy bien y yo sé que le gusta a él oír música, entonces le voy a poner su grupo favorito porque que siente el ambiente en la casa, que su amor le está esperando. Mezclas. Entonces, aquel hombre o aquella mujer o aquel núcleo familiar que esté buscando de Dios, pero que todavía tenga tolerancia por las cosas de la tierra, es cuestión de tiempo que venga un suficiente amaqueón, amado hermano, y se termine llevando el hogar. Por eso es que la casa que permanece tiene un lugar de cimiento, y es sobre la roca llamada Cristo Jesús, porque cualquier otro cimiento que se coloque puede ser devastable en medio del conflicto y en medio de la adversidad. Mira lo que dice acá también: casas construidas con marfil son otro tipo de actitudes. Cuando hablamos de casas edificadas con elementos, regularmente estamos hablando de actitudes con las cuales nuestros hogares muchas veces han sido edificados. Amós capítulo 3 versículo 15 dice: mire, derribaré también la casa de invierno junto con la casa de verano. También desaparecerán, mire acá, las casas de marfil. Había una canción antes que llamaba las casas de cartón. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Esas canciones eran así como protesta estudiantil, ¿verdad? Sí, me acuerdo yo de niño que algo de eso escuché allá cuando Pancho Villa iba invadiendo. Casa de marfil. ¿Qué es una casa de marfil? La palabra marfil es shen. Esa es la palabra que traduce marfil. Estas son otro tipo de actitudes. Realmente no estamos hablando de construcción física, sino que estamos hablando de elementos de construcción llevados a la dimensión de lo espiritual, que son aspectos que debemos de considerar para apartarlos de la edificación correcta en nuestro hogar. Mire lo que dice acá. Esa palabra marfil es la palabra shen. Ahí tiene usted el numeral. Esa palabra shen o marfil significa, mire, precipicio. Yo sé que usted se estaba imaginando una casa así como el Taj Mahal, ¿verdad? Edificada de marfil, pero aquí dice que es un precipicio. Casa de marfil es un risco, mire. Y marfil como material usado en el comercio. Entonces, ¿qué puede tipificar una casa de marfil? ¿Qué actitudes existen en una casa de marfil? La casa de marfil nos habla de aquellos hogares edificados sobre la altanería. ¿Perdón? Correcto. Hogares, amado hermano, pues mire, ¿quién de nosotros no quiere una casa construida en una colonia exclusiva? Todos. Qué lindo sería poder tener tu casa en una colonia. No sé dónde puedan estar las colonias más exclusivas aquí en Guatemala ahora, ¿verdad? Antes de vivir en la zona 14 era un ¿cómo es que le llaman eso? Era una señal de un nivel de vida social alto. Pero mire, la casa de marfil nos habla de una casa que tiene posición económica. Usted sabe que hay hermanos en Cristo Jesús que Dios les ha bendecido extraordinariamente y cuya posición económica es muy buena. Pero esa es la construcción. La edificación no puede ir sobre esta base, porque cuando hablamos sobre la edificación estamos hablando de conceptos de línea espiritual en este aspecto. Ahora, una casa edificada sobre el marfil
nos habla de actitudes de vida que de alguna manera se alcanzan por posición social. Y recuérdese que delante del Señor dice la palabra que todos somos iguales. Esta es una casa que de alguna manera nos permite ver dónde está el corazón, porque dice la Biblia que donde está el corazón del hombre, ¿qué hay ahí? Ahí están sus tesoros. Entonces la edificación de una casa sobre marfil nos habla de aspectos de imagen, nos habla de aspectos egoístas, insensibles, fríos. Es decir, usted sabe que cuando regularmente hay una familia que tiene capacidad económica, es difícil encontrar una familia que tenga capacidad económica que juntamente haya sido edificado, por ejemplo, con la humildad. Entonces las casas de marfil, que de alguna forma tipifican material de comercio, nos habla de posición social estable, nos habla de una posición económica estable, pero una carencia de aspectos fundamentales como son los que el Cristo de la gloria nos enseña en la palabra, donde el Señor declara: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces esta casa de marfil nos habla de aquellas personas que han colocado su visión de la edificación de la casa sobre los aspectos que van puramente delimitados por lo que la gente ha de decir. Estas son familias que viven nada más por posición social, por lo que la gente ha de decir, por lo que la gente ha de percibir, mas no por el fundamento principal en el espíritu, que es la edificación a través de permitir que el Cristo de la gloria gobierne cada uno de nuestros hogares. Ahora, por cuestión de tiempo necesito avanzar. Mire, hay casas edificadas en marfil, Amós 3:15. No voy a entrar en el detalle de las que a continuación le traigo por cuestión de tiempo, porque necesito avanzar sobre algunos otros aspectos que considero muy importantes. Pero también hay casas construidas con cedro. Mire, el rey dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa ¿de qué? De cedro, de Erez. Esa palabra cedro es la palabra Erez, es un árbol caracterizado por tenacidad. Esto nos habla de aquellos hogares fuertes, duros, amado, mire, que son firmes, que son constantes. Aquellos hogares que usted mira que les viene un problema, pero que nada los dobla, todo los mantiene unidos, que son pacientes, persistentes. Es decir, hogares construidos con cedro nos hablan de fortaleza, nos hablan de aquellos hogares que han sido edificados con carácter, con actitud. Regularmente estos hogares de cedro son hogares, amado hermano, que no aceptan y no toleran la derrota en ninguno de los aspectos de su vida. Tome nota que esos son elementos, son características que nos permiten ver tipos de hogares. Tenemos también hogares, miren, edificados con piedra labrada. Por tanto, ya que imponéis fuertes impuestos sobre el pueblo y exigís el tributo de grano, las casas de piedra labrada, hay casas de piedra labrada. Ese es otro tipo de casa, son otro tipo de actitudes. Mire, estas son aquellas casas que quieren salir adelante con todos los problemas que existen, pero con sus propias fuerzas. No sé si nos vamos dando cuenta, amados hermanos. Cada casa nos habla de actitudes, y todas estas casas con estas actitudes no van a prevalecer, porque ninguna tiene el cimiento del fundamento del Cristo de la gloria. Mire, piedras labradas. Ok, entendiendo que existen diferentes hogares con diferentes tipologías, con diferentes características, pero que de alguna manera no han mantenido el sustento de la piedra angular, que es Cristo Jesús. Tú ves acá casas edificadas sobre la ufanería, es decir, sobre la posición social, casas erigidas, mire, trabajadas por hombre, casas de piedra. La piedra representa la naturaleza humana. Son aquellos hogares que se han mantenido estables de alguna manera, pero es cuestión de tiempo que les llegue, amado hermano, el problema neurálgico
y colapsan. ¿Por qué? Porque una casa debe de aprender a ser edificada sobre el fundamento del Cristo de la gloria. Son casas erigidas, son casas levantadas, pero con actitudes equivocadas que no glorifican el nombre de Dios. Entonces, pastor, para edificar mi casa en la línea de lo espiritual, ¿cómo debo yo de aprender a edificar una casa correctamente delante de los ojos de Dios? Acompáñenme entonces a Mateo capítulo 7 versículo, me voy a ir hasta el 24 aquí en color azul, aunque esto lo leímos anteriormente desde el inicio. Mire, por tanto cualquiera que oye estas palabras mías y las pone por práctica, será semejante a hombre sabio que edificó. La edificación va sobre la línea del espiritual. Si deseo yo que mi casa permanezca a pesar de la adversidad. Mire, le puedo hacer una pregunta. ¿Su hogar alguna vez ha atravesado adversidad? Dichosos los hogares que no levantan la mano, pero les cuento, es cuestión de tiempo. Esa es la sistemática de la vida. Por eso es importante que previo a que lleguen esos amaqueones, sepamos cómo edificar correctamente una casa. Cimientos. Dice la Biblia que lo primero que se considera para edificar, para construir en la línea de lo espiritual, diga conmigo, edificación, construcción espiritual, por favor. Edificación espiritual. Miren los cimientos. Una casa espiritual edificada correctamente debe de tener cimientos. Eso lo decía también en el contexto anterior. Así fue llevada a cabo toda la obra de Salomón, desde el día en que se echaron, ¿qué? Desde el primer día. Desde el primer día se echan los cimientos. Y dice acá, mire, desde el día en que se echaron los cimientos de la casa del Señor hasta que fue terminada. Así fue acabada la casa del Señor. Paso número 1. Si tú quieres que tu casa sea edificada espiritualmente de una manera correcta, la manera indicada es empezar a edificar en la línea de lo espiritual sobre la fortaleza y el fundamento de los cimientos, entiéndase el evangelio y la palabra en Cristo Jesús. Esto quiere decir que si yo necesito un núcleo seguro de edificación de mi casa, el consejo de la palabra, diga conmigo por favor, el consejo de la palabra es imprescindible. Si tu hogar y mi hogar no están edificados, construidos espiritualmente, la construcción es física, la edificación es espiritual. Mi casa puede estar muy bien construida, triple A, es decir, todos los elementos perfectos, pero si el cimiento no lo tengo en la palabra, será cuestión de tiempo que vengan los vientos y esa casa se quede vacía, porque la casa va a permanecer estable, porque sus elementos son estables físicamente. Como no fue edificada en la línea de lo espiritual, cuando llega el problema, los importantes del evento, esposo y esposa, no tuvieron el fundamento de la palabra. ¿Cuántos anhelamos hogares estables? La consejería en todo momento. Mire, cuando vengan los problemas, cuando vengan las situaciones, porque van a venir, esas no se las quita, es parte del proceso del crecimiento y la edificación. Yo creo que todos acá, los que excedemos por los 50 años, los de 40 todavía están experimentando algunas cosas que todavía no les llegan, pero los que excedemos los 50 años le podemos decir a usted perfectamente, amado hermano, que los problemas van a llegar. Pero la casa permanece si los cimientos son el evangelio, si el cimiento es la palabra y si el cimiento es Cristo Jesús. Entonces, si yo quiero que mi hogar permanezca a pesar de la adversidad que va a llegar, porque pues otra de las cosas que aprendemos a lo largo de la vida es que todo problema nos sirve para madurar. Si somos sabios, si somos inteligentes,
Si no somos sabios, inteligentes, pasamos como aquel personaje de Homero Simpson, ¿verdad? Que se pasa pegando en la cabeza media hora y no sale de esa misma secuencia. El problema llegó, ¿para qué? Para que lo asimiles, lo catalices, lo lleves al nivel de la palabra y salgas de él hacia adelante. No para que te quedes ahí metido, o perdón, en el chapinismo, trabado el resto de tu vida. Yo en mi vida he tenido, amado hermano, ciertos pensamientos sobre los cuales he caminado. Uno de ellos es: el problema me llega una vez para edificarme. Por eso fue que el Señor le dijo a aquella mujer: ¿dónde están los que te acusan? No, ya no están. Pues le dijo: pues vete, no lo hagas, yo no te acuso, yo no me quedo metido en el problema. Cuando vienen los problemas y nosotros identificamos el problema y lo colocamos delante de la palabra de Dios, entendemos que ese problema vino para darnos crecimiento. Los problemas tenemos que dejarlos de ver como adversidades. Mire, los problemas son el viento contrario en el avión que lo levanta. Porque usted sabe que todo avión se levanta siempre contra el viento. Usted no va a ver ningún avión despegar con el viento a su favor. No hay avión que despegue con viento a su favor. Todo avión despega con viento contrario, porque el viento contrario es lo que le permite tomar vuelo y tomar altitud. Entonces, a lo largo de la vida como matrimonios, lo que tenemos que entender es que cuando llega el problema es porque el Señor de alguna manera está provocando en mi hogar una dimensión diferente a la cual Él necesita que yo llegue en altura. No sé si me estoy dando a entender. Cuando nosotros como hogar centralizamos el problema y creemos que el problema es el determinante para finiquitar nuestra relación, estamos en problemas. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que en Cristo Jesús, por eso es que los cimientos tienen que estar aquí. Porque cada vez que venga un problema, tú tienes que decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no aguanto, ya no tolero, pero bueno, tú no me trajiste hasta aquí para volver atrás. Cuando los cimientos están colocados en la palabra de Dios. Pero cuando no edificamos en el cimiento de la palabra de Dios, dice la Biblia que vienen los vientos, vienen las tempestades, vienen las mareas y tiran la casa. ¿Cuál es la clave de la edificación espiritual de una oikía? Cimientos en la palabra de Dios y en el Evangelio. Porque cada vez que viene un problema, tú vas y consultas en la palabra de Dios. Tengo este problema en el trabajo, ¿qué hago? ¿Qué dice la Biblia? Tengo un manual de conducta, tengo un manual de vida, tengo un manual de edificación. Entonces, para edificar mi casa, para yo saber que mi casa está edificada como Dios desea, tengo que tener por fundamento y por cimiento la palabra de Dios. Entonces ahí entramos ya en la disyuntiva: ¿cuántas veces y cada cuánto lees la palabra? La vez pasada leía una historia en Facebook de un pastor que visitó a una familia. La familia invitó al pastor y llegó el pastor, llegó a comer. Como se espera regularmente, ¿verdad? La familia se prepara lo mejor que puede para atender al siervo de Dios y al ministro. Más o menos me acuerdo de la historia, voy a tratar de remembrarla. Llegó la hermana, se sentó con los hermanos, cenó, cenaron, terminó el evento, se marchó el pastor. Transcurrieron muchos meses, transcurrió un año, y finalmente el pastor otra vez se encuentra así como acá con nosotros, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó? Ya no me volviste a invitar a tu casa, ya no me invitaste a tomar café. Y se le queda viendo el hermano, ¿verdad? Y se voltea a ver a la esposa. Es que
Y le dice la esposa al pastor: mire, lo que pasa es que, estoy parafraseando, ¿verdad? Lo que sucede, hermano pastor, es que nosotros cuando le invitamos a usted, sacamos nuestra mejor vajilla, nuestros mejores vasos, nuestros mejores cubiertos, y habíamos comprado unos cubiertos que eran bañados en oro. Y desde el día que usted nos visitó, se nos desapareció una cuchara de oro. Y pues yo no quiero estar invitando a mi casa a gente que se me desaparezcan las cosas. Y el pastor les dijo: ¿sabes qué? Le dijo: si tan solo fueras una mujer de lectura de la palabra, te hubieras dado cuenta que esa cuchara la dejé en medio de tu Biblia. Anda, sacala. O sea, como dijo aquel que salía en el programa, sí me explico, ¿verdad? Cimiento. Anhelas que tu hogar permanezca el consejo de la palabra. Cualquier problema, consejo de la palabra. Cuando una casa está edificada y el cimiento está en la roca, que es Cristo Jesús, y en el fundamento del evangelio de la palabra dada por el Cristo mismo, la casa permanece. Y aunque vengan vientos contrarios, siempre el varón de Dios y la varona de Dios van a encontrar el consejo de la palabra a través de la misma. ¿Te recuerdas que me dijiste que te ibas a ir? Sí, perdóname pues, mi amor, la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y pues te voy a perdonar otra vez, sea lo que haya sido. No sé si me estoy dando a entender, amada familia. Si la palabra de Dios, si la Biblia, si el evangelio, si el consejo, si el rema entregado por Dios no es un fundamento básico diario, como un cimiento, nuestro hogar corre peligro de ser devastado. Porque los problemas se van a dar. Es cuestión de que llegue la prueba de la madurez en cierto aspecto en el cual Dios está interesado en llevarte. Pero si no tienes el consejo de la palabra, ni sabes cómo solucionar el problema a la luz de la palabra, muy probablemente el hogar colapse. ¿Por qué? Porque no tiene cimientos. ¿Cuáles son los cimientos de un hogar cristiano? Cristo Jesús como la roca primaria y el cimiento del evangelio a través de lo entregado por el Padre de la gloria. Entonces, si no hay cimientos, si no está la palabra en mi vida, en mi hogar, el cimiento está falso. Y cuando el cimiento está falso, la probabilidad de caída es alta. Entonces, nosotros que anhelamos hogares estables, tenemos que aprender que la estabilidad del cimiento está en la palabra misma que el Señor nos ha dejado. Mire, segunda de Crónicas 3:8. Hizo asimismo la habitación del lugar santísimo. Su longitud correspondiente a la anchura de la casa. Su longitud correspondiente a la anchura de la casa. Quiere decir que la casa, en su edificación, más allá de los cimientos, tiene anchura. Tome nota. Era de 20 codos. Su anchura era de 20 codos. Vamos a ver. Su longitud correspondiente a la anchura de la casa era de 20 codos. Su anchura como tal era de 20 codos. La revistió de oro fino. Ahí está la manifestación de la deidad. Ahí está Dios de por medio. El oro me indica que el Señor está de por medio. Y dice la Biblia que ascendía a 600 talentos. Ok, aquí hay algo que tenemos que examinar. Y es que la longitud correspondiente a la anchura de la casa era de 20 codos. Quiere decir que la casa, uno de los conceptos que tenemos que entender, sobre los cuales debemos de examinar nuestro hogar, es la anchura. Y cuando nosotros hablamos de anchura, hablamos de permisos, hablamos de permisiones. Cuando la Biblia nos habla de la anchura de la casa, nos está hablando, amado hermano, en qué es lo que nosotros como padres de familia permitimos entrar o no entrar a casa.
su muchachita linda, ya cumplió 20 años, 21, 22, ya va en su segundo, tercer año universitario. Usted como padre de familia dice, bueno, ya mi hija tiene 23 años, ella universitaria, es cuestión de tiempo que el amor toque a su puerta, es lo que se espera regularmente, ¿verdad? Y después de esa edad empiezan a aparecer, estoy poniendo un ejemplo cualquiera, pero si usted quiere, armamos también un ejemplo basado en lo que a usted le venga a mente. Ahí va la muchachita, está estudiando y de repente empiezan a tocar a la puerta. Un hombre cualquiera, de mujer. Vengo a buscar a su hija, Dios me lo bendiga, mucho gusto. Mire, quisiera saber si puedo entrar. Usted tiene que tener anchura en su casa, amado hermano. Tiene que tener reglas de permisión. Es decir, tenemos, padres de familia, que tener reglas de permisión por medir una anchura, ¿verdad? Eso lo podemos llevar en diferente línea, midiendo la anchura, por ejemplo, de qué amigas le tolera usted a su esposa que lleguen a casa. Medir anchura podría ser, mira mi amor, tú eres un siervo de Dios y pues por supuesto que tus hermanos pueden venir a ver aquí la final de la Champions League. No soy mucho de fútbol, pero pues yo sé que a la mayoría de varones les gusta eso, ¿verdad? Entonces que vengan tus amigos, no hay ningún problema, pero no vayas a dejar venir a aquel borracho que siempre antes de entrar mete 5 libras de chicharrones y 2 gorditos, y porque ya sabes que cuando ese viene se armó el merengue en la casa. Anchura, ¿qué permites? Es decir, tienes que tener reglas de tolerancia. Mira mi amor, va a venir aquí a tu amiga que trabaja con vos junto con sus... No, esa no entra aquí. Esa tu amiguita, esa aquí no entra. Tiene anchura, tiene reglas. Es decir, una casa edificada, una oiquía edificada en la línea de lo espiritual, diga conmigo por favor, tiene reglas, tiene anchura. Usted quiere meter una cama king size en la puerta de entrada de su casa así de canto, no va a poder. Tiene que acostarla, irle colocando para que así sobadito y todavía se le va haciendo pedazo la orilla del colchón. Pero ¿qué le quiero decir yo? Tiene que tener reglas de acceso a su hogar. Aquel peludo greñudo que venía con mucho amor, ¿verdad? Por favor, los hermanos de la alabanza no se vayan a tomar nada aquí a pecho, porque no es por ustedes, eso es allá afuera. Ese peludo que venía con la guitarra colgando, que venía con el saco sobre el hombro, ese aquí no lo quiero ver, mija. Y ahí aparece otro con su iPad, su Biblia, pero ese sí ya menos agraciadito, ¿verdad? Ese patojo sí es de Dios, ese sí puede entrar. No sé si me doy a entender. Hay que tener anchura. ¿Qué permites y qué no permites en tu casa? Así de sencillo. Si quieres que tu casa permanezca edificada, ten cuidado. ¿A quién vas a permitir que sea novio de tus hijas? ¿O a quién le vas a permitir que sea novia de tus hijos? Porque caras vemos, costumbres no sabemos. ¿Hacia dónde quiero ir? Tu casa tiene que tener reglas de permisión. Aunque no diga amén. O usted deja entrar a cualquiera a su casa. Oh, Cruz Calavera y Camposanto, hermano. Esa lección le enseña la vida y bien feo. Mire, columnas. ¿Qué hemos dicho? Que hay que tener ¿qué? Cimientos. Número 2, anchura. Número 3, la casa tiene que tener columnas. Todo esto es en la edificación de lo espiritual. Te estoy hablando de cosas espirituales, tal vez narradas con palabras naturales, pero que corresponden a la línea del espíritu. Mire, hizo también 2 columnas. ¿Para qué? Para el frente de la casa. Quiere decir que las casas
Hay casas que tienen columnas. Dice acá de 35 codos de alto, y el capitel encima de cada una era de 5, ¿qué? 5 codos. Cuando la palabra de Dios nos habla de las columnas, nos habla del sustento. Mire qué importante es esto, por favor, varones de Dios. Notemos esto, qué importante es esto, las siervas pues evidentemente, pero varones, para nosotros qué importante es esto. Las columnas son lo que sostienen los pesos en casa. Esas columnas representan el sustento. ¿Por qué? Porque son las que soportan el peso, lo que ha de soportar la casa y lo que ha de darle el aspecto a la fachada de la casa. Es decir, aquí una de las cosas que tenemos que considerar en las columnas es quién o qué es el sustento de nuestros hogares. Aquí tenemos que separar el hecho de que el sustento debemos de aprender a entender que tiene una fuente de donde emana. Y esa fuente es la fuente de la bendición, del esfuerzo que viene a través de un trabajo provisto por el Señor. Cuando usted se casó, o cuando uno se casa joven, uno lo que quiere es llevar dinero al hogar. Patojos de 20, 22 años, lo que andan buscando es cómo llevar bueno, primero cómo pagar la renta. Después de que logran pagar la renta, cómo pagan la comida. Después de que ya pagaron renta y comida, a ver si les alcanza para la luz, el agua y el teléfono. Porque es importante el establecimiento de las columnas en la edificación de la hoiquía, porque muchas veces la presión del mundo, de los requerimientos de pagos, de las exigencias bancarias, del pago de la amortización de la renta de la casa o de la letra de la casa, del carro, todo aquello que implica una economía que debe de ser provista para mantener la casa en pie, lleva muchas veces, no te digo solamente a los jóvenes pues porque evidentemente están saliendo, pero incluso esto pega a nivel de personas ya de una edad más elevada, que si el sustento de la casa no se logra alcanzar, hay que buscar de dónde obtenerlo. Y eso implica robar, asaltar, defraudar, transar, hermanos. Entonces una casa edificada, una hoiquía edificada espiritualmente debe de tener columnas de sustento cuya provisión venga de parte de Dios. Un hogar que obtiene sustento de cualquier lugar, no importando cómo, es cuestión, mire, ahora hermano, todos los días en la televisión usted mira todos los operativos que cargan antisecuestros por situaciones de problemas de drogas, de los famosos cobradores de extorsión, de los imitadores, de los que hay de todo. Pero ¿quiénes están metidos en esta situación? Cuando usted toma el núcleo de la estadística se da cuenta que la mayoría son jóvenes. ¿Y sabe que llora todavía más sangre? Que de todo ese montón de jóvenes, la mayoría son mujeres. ¿Por qué? Porque la casa no se edificó con columnas verdaderas. Es decir, yo lo que necesito es dinero, no bendición de Dios. No sé si me están dando a entender. Entonces aquí tenemos que ver quién es la columna del hogar. Porque si la columna del hogar es nada más el sustento del económico, no importa que el que provea ese ingreso sea mamón. Yo lo que necesito es que mis hijos coman. No importa si que para que mis hijos coman tuve que haber ido a asaltar 2 tiendas allá adelante. Ya cuando vienen todas esas, ¿cómo es que le llaman en la televisión? No son las requisas, las hacen en las cárceles, ¿verdad? Cuando andan haciendo ese montón de allanamientos, son un montón de patojitos los que sacan enchachados. ¿Por qué? Porque a ellos solo les interesaba el dinero.
Pero tú y yo tenemos que edificar una casa espiritual en la dimensión de lo espiritual. Tiene que venir el sustento de parte de Dios. No, aquí está el dinero. Mira, ¿qué necesitas? ¿Necesitas para hacerte tus uñas? Ahí está. Las uñas de la mano izquierda y aquí están para las uñas de la mano derecha. ¿Verdad? ¿Cuántas siervas de Dios dicen amén? Pero no saben de dónde viene ese dinero. Y ahí el lunes requisas en la zona X y ahí llevan al patojo enchachado. ¿Por qué? Porque ellos solamente estaban buscando la provisión económica, no la bendición de Dios. Por eso no es lo mismo tener dinero que tener bendición de Dios. Si una casa, una horquilla no es edificada bajo la provisión de Dios, es cuestión de tiempo que le lleguen a tocar a uno en estos dorados tiempos la puerta y le digan: aquí vive don Juan Camaney, sí, sáquemelo porque ahorita me lo voy a llevar. Anda pidiendo dinero por teléfono. ¿Dónde buscaban la provisión? En Mamón, porque solo querían dinero. Pero la edificación de la horquilla va sobre columnas de provisión, de bendición de Dios, que vienen como consecuencia de un trabajo honrado. Cuando mi casa no está edificada con columna y nada más me estoy ocupando de llevar sustento a mi hogar, y yo como esposa ni pregunto de dónde viene todo ese dinero, pastor, porque me da miedo. Usted sabe que es cuestión de tiempo que esa casa la van a sacudir. Todo es cuestión de tiempo y la van a sacudir. ¿Por qué? Porque no tiene columnas edificadas sobre la roca. En esta vida no todo es obtener dinero. La fuente de donde proviene esa bendición es muy importante para la estabilidad. Escucha bien lo que te digo, y aún más matrimonios jóvenes, para la paz en medio del hogar. Que quiero que sepan que a lo largo de la vida uno se casa a los 20, 30, alegría, algarabía, 40 logros. Ya a los 50 uno dice: Padre de la gloria, ya a estas alturas de juego lo único que yo quiero en mi vida es paz de Dios. Y si no edifiqué correctamente, es cuestión de tiempo para que mi casa espiritual sucumba. Entonces, una casa edificada sobre lo espiritual debe de garantizarse que las columnas, el peso del sustento del hogar vengan de una provisión correcta. Por eso le hacía la analogía de los jóvenes. Los jóvenes lo que necesitan es dinero. No importa qué van a vender, a dónde se van a meter, con quién se van a meter. No miden, no pesan. Yo no quiero que mi casa sea sacudida por viento y tormenta. Y si algún día es sacudida por viento y tormenta, yo quiero garantizarme que la provisión de mi casa venga a través de una columna edificada por parte de Dios. ¿Cuántos decimos amén a eso? ¿De dónde viene el dinero con el que comes a diario? Vale la pena hacer esa pregunta. Porque una casa edificada espiritualmente obtiene el sustento de un trabajo digno, honrado. Mire, ¿acaso no le dijeron a aquel varón en el Génesis que habría de comer el pan? Es decir, con una vida de bendición requiere trabajo. Nada en esta vida llega de gratis, y todo en esta vida tiene un precio por pagar. Entonces, yo quiero que mi casa permanezca, pastor, y sea edificada. Garantízate que la fuente de la provisión, varón de Dios, y si es varón y varona, están trabajando los dos de mutuo acuerdo, no hay problema, sea de una fuente digna. Porque la casa espiritual tiene columna. ¿Para qué? Para que cuando llegue la tempestad y golpee, se mantenga en el sustento. Para cuando lleguen a preguntarle: mire, aquí vive tal persona que mire el teléfono, ya está pidiendo. No, aquí no, conmigo no es nada de eso. Yo trabajo en tal lugar y aquí está, mire, lo que yo gano es el sustento diario.
De la paz y la tranquilidad de saber que la fuente de tu bendición y de tu provisión viene de Dios. Esa es una paz, amado hermano, que usted no tiene idea cuál es su valor. Como le digo, ya después de los 50 años, y no sé si los varones que estén aquí, que estemos por arriba de esa edad, digamos lo mismo, pero pues yo lo que ando buscando es paz de Dios. Ya no más algarabía, ya la época de los 20 ya pasó, los 30 los proyectos, los 40 la algarabía, y ahorita uno dice no, paz y tranquilidad. ¿Cómo alcanzo esa paz y esa tranquilidad? Edificando espiritualmente mi entorno. Mire, columnas sobre quién está el sustento de la provisión de tu hogar. Y quiero terminar con esta y tal vez pedirle al hermano del teclado si me puede acompañar. Mire, entradas. Y las despabiladeras, los tazones, las cucharas, los incensarios de oro puro, la entrada de la casa. ¿Qué es la entrada de la casa? Mire, sus puertas interiores, tenemos que ver también que hay puertas y tenemos las puertas y sus figuras. Sus puertas interiores para el lugar santísimo y las puertas de la casa para la nave. Dice acá, mire. Entonces, hay entrada y hay salida. Mira aquí dice, y las despabiladeras, los tazones y las cucharas y los incensarios de oro puro, la entrada de la casa y sus puertas interiores para el lugar santísimo, y las puertas de la casa para la nave también era de oro. Esto básicamente nos habla a nosotros del establecimiento de los núcleos relacionales de amistad. Mire todo lo que se considera para edificar una casa espiritualmente. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son mis amigos? ¿Qué aportan mis amigos a la edificación de mi casa? ¿Qué amigos de tu esposa, varón de Dios? Pues debemos de entender que la mujer no es esclava, pero que de alguna manera está colocada bajo la cobertura del varón para el sustento, el resguardo y el cuidado. El saber que amigas de tu esposa, ella de alguna manera mantiene, porque usted tiene que saber que las amigas de su esposa tienen una influencia bien grande sobre su esposa. Regularmente nuestras amadas siervas tienen amigas importantes que de alguna forma moldean su pensar y su forma de conducirse en ciertos aspectos. Tal vez no en totalidad, pero sí en ciertos aspectos. Entonces, cuando la Biblia nos habla del establecimiento en la edificación de la casa con puertas, nos habla de un orden establecido en casa. ¿Quiénes son los que te pueden visitar y quiénes no? Mi amor, va a venir aquí a mi amiga que te recordaba. Y no, mamita linda, esa tu amiguita parece vasito de agua y aquí solo me viene a hacer ojos. Yo no quiero que venga a este lugar. Por favor, la dejas fuera. Si no está edificada la casa en lo espiritual, ese día se arma la tercera guerra mundial. Ya no necesitan a Putin. Pero si la mujer es espiritual, va a entender y va a decir: sí, tienes razón, mi amor. Porque si las amigas que llegan a visitar a su esposa solo la llevan a acelerar, eso se vuelve problema. Entonces las puertas en tu casa fueron dejadas en la dimensión de lo espiritual para que el sacerdote, juntamente con su ayuda idónea, digan quién puede y quién no puede entrar a la casa. Y a veces hay que poner límites incluso con la familia. ¿Va a venir a visitarme mi hermana? No, mi amor, perdóname, tu hermana aquí no puede venir, porque cada vez que viene ella a esta casa solo a contaminarte, a dejarte mal y a soltar chisme y murmuración de cuanta gente puede. Aquí yo no quiero eso. Que por cierto, si tu casa es tu núcleo central, no permitas que la gente llegue a tirarte basura a tu hogar. Voy a recibir a unas hermanas y las hermanas solo llegan a soltar chambre. Lo que llegaron fue a vomitar a tu sala, a tu
tu comedor, a tu cocina, donde platiquen. Entonces la entrada de la casa es muy importante. ¿Para qué, hermana Magdita? Para saber quiénes convienen de amigos y quiénes no. Varón de Dios, tú tienes esa autoridad. Bueno, espero en Dios que en casa tú la tengas. Es el orden de Dios. No es lo que yo digo, es lo que la Biblia dice. Entonces, cuando nos vamos dando cuenta, la edificación en la línea de lo espiritual concierne también mucho, amado hermano, quiénes son las personas con las que te interrelacionas. Y última, y con esta hoy sí me despido. Con la madera de sándalo el rey hizo gradas para la casa. Mire, la casa tiene gradas. Y con esto quiero terminar. Crecimiento espiritual. Parte de lo que también tiene que haber en el núcleo de la edificación de la casa es todo aquello que de alguna manera represente un encuentro con el Señor y un crecimiento espiritual. Tu tiempo de oración en casa, tu tiempo de lectura de la palabra en casa. Eso quiere decir las gradas nos hablan dentro de las múltiples enseñanzas. Una de ellas es el proceso del crecimiento. Las gradas nos hablan de crecimiento sistemático paulatino en el proceso de nuestra relación con Dios. Hay que tener tiempo de orar. Esto nos habla. ¿Qué te hace crecer a ti en lo espiritual? Orar, ayunar, lectura de la palabra, la congregación, el congregarse. Todo aquello que me lleve a nivel de crecimiento implica gradas. Y dentro de la edificación de mi casa espiritual tengo que tener gradas. ¿Cómo así, hermano pastor? Tengo que tener gradas. Tengo que tener un tiempo de oración, un tiempo de lectura, un tiempo de búsqueda de Dios, un tiempo de aposento alto. ¿Tienes tu aposento alto en tu casa? Una habitación donde te apartas para el tiempo de intimidad con Dios. Búscale en oración, Padre. Termina la oración, vamos a ver el consejo de tu palabra, Señor. Y aprovechando que hoy cabalmente me toca ayuno, me voy a extender un par de horitas más leyendo la palabra. ¿Tienes esa capacidad? No, pastor, yo trabajo. Sí, pero no trabaja sábado o no trabaja domingo en la madrugada. Puede tomarse un tiempo. Lo que le estoy diciendo, edificar gradas nos habla que también parte de mi vida debe de implicar crecimiento espiritual. Una casa espiritual que se edifica correctamente tiene tiempos de búsqueda y de relación con Dios. Ahí lo buscas en la intimidad juntamente con tu amada esposa. Un tiempo a mí me bendecía tanto cuando oía a un hermano decirme: nosotros buscamos a las 4 de la mañana, 4:30, juntamente con mi esposa en oración todos los días la voluntad del Padre, previo a que cada uno de nosotros tome rumbo para sus hogares, para sus trabajos. Ya nos hemos levantado a las 4, ya hemos orado media hora, pastor, juntos, tomados de la mano. Y ya con la voluntad del Padre, pues ella para la derecha, yo para la izquierda. Y ya en la noche a las 7, 8, aquí volvemos a converger. Ella regresa de su trabajo, yo del mío, ambos bendecidos. Pero iniciamos el día tomados de la mano, buscando el crecimiento espiritual. Por eso la Biblia dice que la senda del justo es como la luz, siempre ven aumento. Tú y yo fuimos diseñados para crecer en Dios, en el Espíritu, para cada día alcanzar nuevas dimensiones y atmósferas espirituales. Y para que en medio de esta edificación, el que sea bendecido sea el núcleo familiar. Tú, tu cónyuge, tus hijos y aquellos que el Señor vaya de alguna manera agregando a ese núcleo familiar. Así que la edificación implica por lo menos estos 5 aspectos importantes, que si tú no los dejas pasar de largo inadvertidos, los tomas en cuenta y los adoptas dentro de tu vida devocional espiritual,
lo que te espera es crecimiento, bendición y muchas dádivas por parte del Dios eterno. Quiero rogarte si te puedes poner en pie, amado hermano. Y quisiera cerrar esta ministración clamando la unidad en cada uno de nuestros hogares y el entendimiento para poner por obra estos 5 consejos. Si tú tomas estos 5 consejos y los pones por obra, tú vas a ver bendiciones grandes de Dios sobre tu vida. Toma a tu amada esposa entonces allí de la mano y juntos oremos. Y si hay aspectos que tengas que poner hoy delante de Dios, tomado de la mano de tu cónyuge, ven y ponte a cuentas con el Señor. Oremos al Padre. Señor, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante del trono de tu gracia, bendito Rey, clamando y pidiendo por tu espíritu de unidad en cada uno de nuestros hogares. Padre, danos el entendimiento, mi Rey, para poder edificar esta hoguía espiritual, esta casa espiritual, Señor. Permítenos ser hombres y mujeres que edifiquen en el espíritu este regalo de hogar que tú nos has concedido a cada uno de nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre, yo hablo bendición a cada uno de estos hogares, Señor. A cada uno de los hogares hoy representados acá en casa, mi Dios. Sé tú el que se glorifique, mi Rey. Permítenos establecer esta edificación espiritual, Señor, colocando, Padre de la gloria, en medio de cada uno de nuestros hogares los cimientos necesarios, mi Dios. El establecimiento de la anchura de casa, Señor, las columnas, la entrada, Padre, y esas gradas que nos dan la dimensión del crecimiento. Glorifícate tú en medio de cada uno de nuestros hogares, bendito Rey. Sé tú el que tome el control y pongas en cada uno de nosotros el querer como el hacer, mi Rey. Te bendecimos, Señor. Gracias por el consejo de tu palabra, mi Dios. Permítenos ser hacedores, hombres y mujeres que vivan por el rema de la palabra y se edifiquen constantemente a través de su palabra, Señor. Y que el poner por obra, Señor, cada uno de estos preceptos traiga una edificación espiritual en una dimensión extraordinaria en nuestras vidas. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Fortaleza de Sion en Facebook. Dale like y comparte nuestra página. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube como Fortaleza de Sion. Suscríbete y activa la campanita para accesar a todo nuestro contenido.